lo que de la secta que vamos a ver el día de hoy, que es acerca del judaísmo. Entonces, permítanme. Ahí está. Entonces, nuestro hermano Ronald va a comenzar hablando un poco acerca de la historia de cómo surgió el judaísmo. Entonces los dejo en manos de él. Perfecto, gracias, José. Entonces ahí petale F5. ¿Miran todos la pantalla? No. Sí. Qué bueno, porque yo no, pero Sí. sigan. Vos no la ves. Todavía no. Ronald te bloqueó. Está... Dale compartir otra vez pantalla que se salió. Ah, perdón. Ahorita le doy. Eduardo al parecer se desconectó. Ya volví. Ah, ok. Gracias. Compartir pantalla. Y... Y ahora pueden ver. Sí, ahí está cheque. Ahí está cheque. Bueno, entonces me gustó con que empezó el libro, el versículo, que dice de Romanos 10:1, hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es la salvación. Entonces, esas son palabras de Pablo. Entonces, también ese debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Para con el pueblo de Israel, de que ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo para que puedan llegar a ser salvos. Dale, José. Entonces, en cuanto a la parte histórica, hay que recordar de que el pueblo judío fue formado por Dios, ¿verdad? A través de Abraham. Con Abraham empezó la formación del pueblo judío y de Abraham salió Isaac, Jacob y las 12 tribus. Y el nombre judío viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, Dios les da el privilegio al pueblo de Israel, le da la ley escrita, que es la Torá, ¿verdad? Que son los 5 libros, los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, de ahí después Dios le da profetas, líderes y jueces, donde se escribe el resto del Antiguo Testamento. Obviamente el Señor trata con la rebeldía del pueblo de Israel y llega a un punto, después de cuando los reinos se dividen en dos, se recuerdan el reino del norte y el reino del sur de Israel. Entonces llega lo que es el exilio a través de los asirios y de los babilónicos. Entonces Dios castiga al pueblo de Israel y lo saca de la tierra prometida. Entonces, al pueblo de Judá, al reino del sur, que es Judá y Benjamín, el Señor, a través del reino babilónico, lo lleva todo el pueblo hacia Babilonia, a diferencia del reino de Israel, que fue esparcido por el imperio asirio. Entonces, durante ese tiempo de cautiverio, ¿verdad? Es donde el judaísmo va a comenzar plenamente. Cuando ellos regresan, después de los babilónicos, vienen los... ¿quién viene? Me olvidó. A ver, con ay, no, perdón. Griegos. Persas. Los persas, correcto, los persas. Los persas que lo permiten regresar otra vez a Jerusalén y construyen el segundo templo que fue destruido, ¿verdad? Entonces,
ahí es donde salen los fariseos. Los fariseos, dale el next ahí, ¿no es cierto? Los fariseos significa separar. Entonces ellos querían separar los caminos y prácticas de los gentiles, ¿verdad? Porque acuérdense que el pueblo estuvo 70 años en cautiverio, entonces algunos no conocían de las leyes del Señor. Entonces el deseo de los fariseos, que era bueno, su deseo era ser aplicable la ley, pero ahí existe una desviación por parte de los fariseos y crean varios bibliografías, ¿verdad? En base a cómo guardar la ley y agregan un montón de ritos. Y eso lo vemos en un libro que se llama el Talmud. Ese Talmud incluye lo que es la Mishnah, que es una codificación de la Torah, que es la ley de Moisés, ¿verdad? Y el Misdranim, que son principalmente devocionales. Entonces, por ejemplo, de un mandamiento que dio Dios, por ejemplo, del ayuno, que solo daba que ayunaran una vez al año, ellos ayunaban 2 veces a la semana, ¿verdad? Por todo el año. Entonces, ellos creaban una gran carga para el pueblo judío para guardar la ley. Dale next. Bueno, entonces esa es la parte histórica en cuanto a la doctrina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las creencias que tenían los judíos. Y pues podemos ver como principal punto es que ellos solo creen en la deidad de Dios del Padre. Dicen que los cristianos somos politeístas, adoradores de varios dioses, por nuestra doctrina de la Trinidad. Pues ellos no creen, bueno, ellos solo creen que hay un Dios, pero ellos no creen en la Trinidad de Dios, en Dios Espíritu Santo y en Dios Hijo. Entonces, esa es una de las... Ay, ya, ¿qué pasa? Se desconectó. Sí, pareciera que se desconectó. No está don Héctor tampoco, ¿o sí está don Héctor ahí? Sí, está el papá, don Héctor. Sí, creo que fue que le desconectó la máquina, él está en otra. Ah, ok. Sí. No tienen otra, la presentación, ¿verdad, Ronald? En otra Sí, ya la tengo. computadora. Permíteme, no la... Hermanos, disculpen, es que se me apagó la computadora y estaba conectada, no sé qué pasa con la computadora. Pero ya estoy encendiendo otra vez la máquina. No, rapidito, en unos máximo 5 minutos, pues estamos otra vez. Espérate, yo lo voy a poner entonces, José, para que pongan voz. Por favor, gracias. Pero ponía aquí entonces. ¿Lo cierto? ¿Lo ven todos? Sí, Ronald, dale. Sí. Sí, perfecto. Josiel va a exponer desde acá de mi computadora porque tiene problemas allá. Bien, está bien, Perfecto. no hay problema. Benito, Josiel. Bueno, entonces estaba hablando acerca de que los judíos no aceptan a Dios como en la doctrina de la Trinidad, como nosotros la creemos, sino que para ellos nosotros somos politeístas porque adoramos varios dioses. Entonces, pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento
en que en varias ocasiones se presenta a Dios pluralizándolo en varias personas. Entonces, no da a entender acerca de lo que es la Trinidad en Dios. Entonces, también ellos tenían la promesa del Mesías y para ellos, el Mesías prometido todavía no había regresado, no había sido enviado todavía. Entonces, para el Mesías debía ejercer 3 ministerios, que era el sacerdocio, el profeta y rey. Entonces, ellos no aceptaban a Jesucristo porque en él no miraban las promesas y las profecías cumplidas. Entonces los judíos rechazaban a Jesucristo, así como les decía, porque no miraban las promesas cumplidas. Entonces también ellos solo creen que el Antiguo Testamento está inspirado por Dios, y el Nuevo no. Entonces también otra cosa que ellos creen es que la salvación es porque la podemos obtener por el cumplimiento de la ley. Entonces sabemos que eso no es así, ¿verdad, hermano? Entonces un claro ejemplo lo vemos en Romanos, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la justicia que es por la fe. Y entonces ahí nos menciona de que la ley es para que nosotros, mediante ella, nosotros podamos tener el conocimiento del pecado y nos exhorta y nos señala nuestro pecado. Pero sabemos que por nuestro pecado nosotros no podemos ser salvados. Perdón, disculpen, es que estoy algo distraído. Perdón, por la ley nosotros no podemos obtener la salvación. Entonces, dice la Biblia, bueno, creen que en la inspiración divina, en el Antiguo Testamento, creen que la salvación se obtiene por cumplir la ley mosaica, por los sacrificios dispuestos para el pecador, como son miembros del pueblo escogido de Dios, serán objeto especial de su misericordia y su bendición. Leía también en el folleto que nos mandaste acerca del judaísmo, que ellos, a diferencia de otras doctrinas, otras religiones, ellos toman toda la ley y todas las costumbres judías como algo que los identifica como pueblo. Entonces, a diferencia de otras doctrinas que solo se juntan y los identifican como una religión, pero ellos se caracterizan en estas costumbres y en estas creencias, algo como que los caracteriza como pueblo y los hace aparte de que son una nación escogida por Dios, entonces ellos creen que ellos tienen una misericordia especial, una salvación especial que otros pueblos no la pueden tener, pero por medio de ellos que nosotros pudimos obtener la salvación. Entonces uno de los tratos que debemos de tener nosotros con el pueblo judío es no culparlos por la muerte de Cristo, siempre agradeciendo que por medio de ellos es que nosotros pudimos obtener la salvación y pudimos, porque a ellos vino Jesucristo, pero ellos no le recibieron, pero gracias también a la voluntad, a los planes y la misericordia de Dios en que nos pudo dar la salvación. Entonces, también otra cosa que miraban del pueblo judío es que, permítanme, ¿dónde estaba? Bueno,
era, no sé qué iba a decir. Poné la otra, por favor. Okay. Bueno, aquí habla acerca de la Trinidad, el trato con los judíos. Hablaba en Génesis 1:2. Dice, no los voy a leer todos porque son muchos versículos, pero sí algunos. Génesis 1:2 nos dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí nosotros miramos cómo explica la pluralidad de Dios y dice, el Espíritu de Dios menciona parte de la Trinidad en Dios. Entonces nosotros, otra cosa también que nosotros debemos hacer ya para ir finalizando es como tratar con ellos, compartir el evangelio con ellos, hacerles entender cuál es el verdadero significado o cuál es la verdadera, ¿cómo le digo? ¿Cuál es la verdadera? Se me fue la palabra, la boca. La intención por la cual fue hecha la ley. Y entonces quería leer en Romanos, en el versículo, en el capítulo 10, permítanme, lo perdí. Bueno, voy a leer en Gálatas primero. Gálatas. Gálatas. Entonces, en el capítulo 2, desde el 17 en adelante, entonces hablaba el apóstol Pablo acerca de hacerles entender, y aquí estaba reprendiendo a Pablo en Antioquía, porque Pablo estaba con las creencias acerca de hacer lo que las personas que le estaba predicando, ellos entendieran de la manera judía que debemos de guardar todas las costumbres de los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Permítanme. No, perdón. Ay, es que nosotros judíos. ¿Dónde era? Exhortación. No me acuerdo dónde leí esta. Sí, aquí era. Porque si las cosas que destruí, dice, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. No he hecho la gracia de Dios, pues por la ley. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces debemos entender de que la ley, así como les decía antes, la ley solo se nos hizo para conocer cuál era la voluntad de Dios acerca del comportamiento que debemos de tener los creyentes, y también esa ley nos ayuda a que nosotros podamos dirigirnos y guiarnos de una manera correcta. Pero también por medio de la ley es que nosotros podemos obtener, nosotros conocemos el pecado que mora en nosotros, que es nuestra condición como ser humano. Entonces nosotros debemos hacerles entender al pueblo, a los que tienen esta
falsas creencias del judaísmo, de que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, presentar a nuestro Señor Jesucristo como el único camino para la salvación, pues no hay otro camino, sabemos que para la salvación. Entonces, nosotros debemos hablar con ellos siempre yéndonos a la palabra y hacerles entender. Podemos leerle aquí en Gálatas acerca de la justificación, cómo la obtenemos, y también hacerles entender que por la ley ningún ser humano será justificado. Y entonces siempre usando la palabra para dirigirlos y enseñarles todas las cosas que Dios nos mandó. Entonces, quiero ir terminando. Bueno, eso más que todo no había mucho que decir acerca del judaísmo. Más que todo es que ellos no creen en la Trinidad de Dios, y pues para ellos todavía el Mesías no ha sido enviado. Ok. Bueno, no sé si hay preguntas, algo que quieran agregar. Primero el mismo grupo, el grupo 1. No sé si había algo más que agregar o estamos bien hasta ahí. Bueno, podríamos agregar de que Isaías 53 actualmente en Israel es prohibido leerlo, porque al leerlo básicamente es leer Jesús. Entonces, con eso los rabinos tratan de ocultar, ¿verdad? La verdad. Ok, ¿alguien más? ¿Tienen preguntas para hacerle a los del grupo 1? Yo solo quiero agregar, en un ex compañero, él ya se retiró, ya se jubiló, él profesa, ¿verdad?, esta secta, y entonces yo le dije que me mandara información. Así como lo decía el libro, de que decía que dijéramos que sentíamos como admiración por el pueblo, ¿va? Porque hay que tener cuidado con ellos, ¿va? Entonces él me mandó información y él la información que me mandó decía de que ellos no creen en la palabra Jehová, o sea, en Jehová, en el nombre, perdón, de Jehová, sino que ellos creen en Yahweh, ¿verdad? Como nombre poderoso. E incluso yo le pregunté, ¿verdad? Porque en el libro que ellos tienen, se habla bastante de las cosas que hizo Jesús, de todo lo que hizo Jesús, pero ellos lo ponen ahí como que no se ha cumplido, ¿verdad? Y como el nombre que ponen ahí es Yeshua. Entonces yo le decía, ¿verdad? Que porque ellos, o sea, hay bastante historia de lo que hizo Jesús, y que porque ponen el nombre de Yeshua, ¿verdad? Y entonces le digo yo, es lo mismo que Cristo, ¿verdad? Para que le preguntaba yo a él, ¿verdad? Y entonces él me decía, yo me quedé asustada porque decía, Jesús es Jes, una pleca, sus, G, y al final dice Zeus, y hijo de Zeus. Y si nos recordamos, ¿verdad? Zeus es como un dios pagano, ¿va? Y entonces, al final, él estaba bien alegre porque me decía, me alegra que usted quiera saber de la historia de nuestro pueblo, y así decía él, ¿va? Y entonces, al final, después él me dice, gracias, le dije yo, ¿verdad? Y me dice, shalom, me dice, después cuando se despidió, ¿verdad? Esa es una de las partes. Y también me gustaría agregar que nosotros estuvimos estudiando con Carmen, los tipos de judíos, ¿verdad? El judío racionalista que abandonó la fe, ¿verdad? De Dios, es decir, que ellos son como agnósticos y ateos. El judío reformado, ¿verdad? Que para él Dios es un Dios lejano, ¿verdad? Y
el judío ortodoxo, ¿verdad? Que es el ortodoxo, es eh, el que quiere hacer, cumplir las leyes, ¿verdad? Y ese es el que dice que Jesús es un impostor, ¿verdad? Ujú. Y el judío convertido, ¿verdad? Que puede sufrir persecución, dice, eh, que es el que sufre persecución ahorita, ¿verdad? Y que incluso hasta hacen como un ritual de que el judío que es creyente hacen el ritual como que ya está muerto, ¿verdad? Y que para ellos, porque ya ellos ya no son parte, ¿verdad? De su creencia. Eso, ahora, lo que sí nos tiene así como, es como hablarle a ellos, porque es bien, yo siento que es como bien difícil hablarle a ellos. Nosotros estuvimos, yo pensaba en hacerle una referencia de las profecías mesiánicas, o sea, del Nuevo Testamento y el cumplimiento que es Jesús, ¿verdad? Pero pienso que es como bien complicado, entonces en eso sí quisiera así como ayuda, pues, para poderles hablar a ellos. Ok, solo una cosa. Zeus es Dios en griego. O sea que en el original, solo que se pronuncia, realmente el original es como una TH, THEUS, se pronunciaría como Zeus, como en la TH se pronuncia muy parecida a una Z, entonces Zeus realmente es el nombre de Dios en griego, no es un nombre de Dios pagano. Claro, Para ellos sí, entonces, porque me imagino que... no, porque Dios para ellos, como en el idioma griego, Dios se pronuncia, bueno, es lo mismo que Teos, pero realmente se pronuncia como Zeus. Ok, perdón, No sí. no es que ellos están pensando como un nombre pagano, ¿no? Realmente es el nombre de Dios, Ah, como hijo de Dios. ujú. A eso, Edgar, a eso se refiere Sandra. sí, bueno, es que los judíos como tuvieron la influencia de los griegos y los romanos, y entonces juntaron esas palabras de Zeus y Júpiter, hicieron a Afrodita, creo que la otra, Afrodita, Diana y no sé cuánto. Ellos juntaron las influencias de los griegos y los romanos, porque primero fueron dominados por los griegos y después por los romanos. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que fuerte para los judíos mencionar las profecías que están en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo Testamento y enfrentarlos con Isaías 53, que ¿cómo se llama? Ellos le rehuyen ese capítulo porque como ella habla del Mesías y del maltrato y de todo, y también usar el Salmo 22. Entonces, ver cómo concuerda todo, ¿verdad? La crucifixión con Isaías 53 y las palabras que dijo Jesús con Salmos 22 y ¿cómo se llama? Pues allí también pues hay que orar bastante para que el Espíritu Santo obre y les hable, pues. Eh, eso es lo que yo pienso. Me llamó la atención de que existen esos 4 grupos, pero se menciona el cuarto grupo, el judío convertido a Jesucristo, pero no habla sobre los judíos católicos, porque, vaya, yo conozco uno ex profesor mío de la Facultad de Medicina que él es judío católico y es muy católico con la Virgen María y todas esas cosas.
Entonces, creo que ahí le faltaría agregar también. Yo creo que esos están, Sandra, esos están comprendidos dentro de los judíos mesiánicos, los que creen en Jesús. Ajá. Ahí están comprendidos. Sí, dentro de esos judíos, pues podemos encontrar católicos, podemos encontrar evangélicos, pero que de alguna manera son judíos de costumbre, por así decirlo, de tradición, pero con una religión diferente. ¿Ok? ¿Alguien más? Han callados todos. Bueno. Y lo otro, Eduardo, es, por ejemplo, estábamos viendo cómo también podíamos, pero el problema es que ellos, bueno, el libro decía de que tenemos que orillarlos a ellos a que lean el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la verdad ellos tienen mucho énfasis en el Viejo Testamento. Entonces, para lo de la pluralidad de la creación, ya lo había mencionado, ¿verdad? Génesis 1, 26 y 27, cuando se habla de, cuando dijo hagamos al hombre, ¿verdad? Significa la deidad de la pluralidad, ¿verdad? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también Génesis 1, 2, que habla de la Trinidad, cuando dice el Espíritu de Dios, que decía, ¿verdad? David también, y Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, también podríamos mencionarlo. Pero el problema es cómo hacer para que lean el Nuevo Testamento, esa es mi... Sí, es una, bueno, es una lucha realmente, pero sí. Necesitamos orar para que el Señor pueda orar. Así como ha orado en nosotros, pues Él también puede orar en ellos también. Hay algunos puntos que quiero ayudarles. Edu. De repente. A ver, Karen. Edu, que también, como decía Kelita, que si es difícil orillarlos a que lean el Nuevo Testamento, me llamaba la atención que el libro también decía que ni siquiera leen en las sinagogas el capítulo 53 de Isaías, cuando hace mucha referencia de Jesús. Entonces, va a ser difícil orillarlos a leer el Nuevo Testamento si ni siquiera leen en el Antiguo Testamento, leen Isaías. Entonces, realmente sí es algo que tiene que ser de oración y que solo el Espíritu Santo puede convencer a la persona. Pues entonces sí es muy importante el acompañar con la oración siempre para la conversión. Así es, así es. Ok, bueno, pensando en algunas ideas, voy a tratar de resumirlo todo así de rápido para que les quede tiempo de hacer el examen, porque yo sé que están ansiosos. Pensemos en algunos puntos. Yo no sé si el doctor Marco iba a decir algo, Carla, no sé. Sí, bueno, leíamos que también cuando se va a querer platicar con un amigo, porque estamos una persona conocida, se le tiene que mencionar, dice, de que todos los discípulos, que Jesucristo era judío, igual que él, ¿verdad? Que todos los discípulos eran judíos y los escritos del Nuevo Testamento, a excepción de Lucas, todos eran judíos, ¿verdad? Y habla también de que la mejor forma de poder iniciar con ellos es que si ellos aceptan, ¿verdad? Es que leerles el libro de Mateo, ¿verdad? Porque ahí habla mucho de lo que era Jesús. Ahora, también se dice que la forma, bueno, como ya lo dijo usted, es orar y que Dios abra sus corazones, ¿verdad? Para oír la palabra. Solamente. Así es, ok. Bueno, algunos puntos que los vamos a ver un poco rápidos es la primera palabra que menciona el Antiguo Testamento, Elohim, yo creo que también lo decía el autor, la autora del libro y el otro estudio, Elohim es una palabra compuesta, es una palabra que está establecida en el plural. Permítame. Entonces, es interesante porque el singular de esa palabra podría ser o él,
así solo él, o el o, terminando en la H, pero realmente es una palabra, pues si quieren vayamos al Génesis. Si ustedes, bueno, si nos podemos observar el versículo 1, en el principio creó, empieza con el singular, creó, no dice crearon. Sin embargo, dice Dios, Elohim, y ahí sí menciona que es una palabra en plural. Ok, yo estuve buscando información. Esta palabra puede traducirse como los dioses. Sin embargo, sería un error, también porque de acuerdo al contexto, no sé mucho de hebreo, créanme, pero lo poco que pude investigar, de acuerdo al contexto, no sería redundante, no sería bien visto, porque está hablando, todas las otras palabras están en un singular, entonces no podría traducirse. ¿Qué dicen los judíos de esto? Realmente no se pronuncian ante esto. Incluso yo encontré una página que sí menciona que Elohim está en plural, pero que no se refiere específicamente a dioses, porque entonces serían varios dioses. Pero hasta ahí lo dejan. No sé si Chile va a decir algo. No. Ok. Perdón, es que le apagué el micrófono porque es que está sonando ahí un retorno ahí, pero cuando quiera hablar usted puede abrirlo. Ok. Eso como primer punto, además de todo lo que ustedes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Ahora ya no, ahora Estás muteado, Edu. Ahora ya no. ¿Ahora sí? Listo. Ahora sí. Ok, perdón. Además de palabras, como ustedes mencionaban en el grupo, palabras como hagamos, confundamos, descendamos, menciona, ¿verdad? Entonces, apoya la idea de un Dios trino. Si bien es bien difícil entenderlo, pero es lo que muestra la palabra del Señor. Y como les digo, no soy ni especialista ni en griego, mucho menos en el hebreo, pero es una idea de lo que se puede ver en lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pensando en eso, es una idea que puede ayudar la parte de un Dios trino, de un Dios en tres personas. Ok, en cuanto a Isaías, es interesante porque Isaías, cualquiera puede venir y decir, bueno, alguien como Jesús pudo haber cumplido adrede, a propósito, las profecías para mostrar o para decir que él era el Mesías. Hay un estudio que pueden apuntar y se los recomiendo que lo puedan leer los que puedan. Se llama Más que un carpintero, o se llama, no sé si lo han visto, Evidencia que exige un veredicto. El autor, a través de investigaciones, dice que cuál es la probabilidad de que una persona venga y cumpla estas profecías de manera voluntaria, o sea, que quiera y deba cumplir estas profecías. Bueno, la probabilidad es muy grande. Incluso la probabilidad de que 8 profecías sean cumplidas, 8 de las profecías más sencillas, podríamos decir, es de una en, no sé si saben cuántos son, 100.000 trillones. O sea, se imaginan, ¿va? Es como, dice el autor, es como que ustedes tengan el estado de Texas, que lo llenen de monedas, tiren una marcada, la tiren ahí en el estado, le venden los ojos a alguien, le tapen los ojos y vaya y que trate de encontrar esa moneda. Bueno, la probabilidad sería, hay una probabilidad, sí, pero sería demasiado grande para poder cumplir. Entonces, es lo que dice, ya les voy a enseñar cuáles son esas 8 profecías. Ok, ¿qué pasa? Cualquiera puede decir, bueno, pero Isaías fue escrito ya cuando Jesús nació.
Bueno, esta era la creencia de muchos que se oponían, no solo judíos, sino muchos que se oponían a lo que Jesús había cumplido en las profecías. Entonces, ¿qué pasó? En el año, si no me equivoco, en los años 1000, no recuerdo exactamente cuándo, se encontraron los rollos del Mar Muerto en donde estaba Isaías. Y de acuerdo al estudio que se hizo de estos rollos, habían unos rollos del Antiguo Testamento que estaban en una cueva, que fueron encontrados por un pastor de ovejas que andaba por ahí. Los encontró, los analizaron, determinaron que estos rollos del Mar Muerto eran aproximadamente de los años 200 o 300 antes de Cristo. Es interesante, ¿por qué? Porque ahí estaba escrito Isaías tal como está escrito ahora, ¿verdad? Entonces eso vino a darle más valor a que Jesús pudiese cumplir todas las profecías establecidas, sobre todo en Isaías 53. Entonces es algo para que también lo puedan pensar y analizar. Tengo aquí pensando en ese libro que les digo, permítame. Tengo esta presentación para que puedan ver un poco cuáles son esas profecías. ¿Qué pasó que te saliste, José? Ok. ¿Pueden verlo? Si alguien me dice sí, lo miro. Sí, se mira. Ok, excelente, gracias. Ok, solo permítanme. Ahora voy a tratar de presentarlo. Ok, el libro hablaba ¿de qué? De 30 profecías aproximadamente. Bueno, hay otro libro, el que les mencioné, que habla de 61 profecías. De 61 profecías acerca de Jesús y cómo se cumplieron profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueron cumplidos y que mencionan los evangelios. Entonces, ¿cuáles son esas profecías? Ok, vamos a ver a dónde le pongo la presentación. Acá. Vamos a ver algunas y las vamos a ver un poco rápidas. Si usted se perdió, no, si usted quiere apuntar, puede anotar. Si quiere tomarle foto, puede tomarle foto. Si quiere verlo después en YouTube, está bien, puede verlo, no hay problema. Para que así pueda estudiarlo mejor. Ok, las profecías cumplidas en Jesús. Se cumplió que iba a nacer de la simiente de una mujer, como lo decía Génesis 3:15, ¿verdad? No se necesitó de hombre. Realmente fue obra del Espíritu Santo como simiente de la mujer, nacido de una virgen, como lo decía Isaías 7:14, hijo de Dios, lo dice Salmo 2:7 directamente, hijo de Dios, ¿verdad? Dios fue quien obró en el vientre de María, de la simiente de Abraham, nació dentro del pueblo judío, de la simiente de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, tribu de Judá. Sé que puede parecer redundante, pero es necesario también recordar todo eso, de la línea familiar de Isaí. Esta está en Isaías 11:1, esta profecía en Isaías 11:1 de la casa de David, también, ¿verdad? Lo menciona Jeremías 23:5, acerca de cómo el Mesías iba a nacer de la casa de David, nacido en Belén, perdón porque dice Belén ahí, pero nacido en Belén, homenajeado con regalos, todo eso está profetizado en el Antiguo Testamento. Matanza de niños, iba a haber una matanza, y también lo menciona el Evangelio en Mateo, su preexistencia. Este es bien interesante porque dice... Miqueas 5:2, siempre nos concentramos en la primera parte de Miqueas 5:2, pueden anotarlo, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, ahí está cumpliendo la profecía de su preexistencia, de Jesús, ¿verdad?
14 será llamado Señor, será Emmanuel, será un profeta, será un sacerdote, será juez, será rey, una unción especial del Espíritu Santo, su celo por Dios, precedido por un mensajero, iniciaría su ministerio en Galilea, ministerio de milagros, maestro de parábolas, entrar al templo, incluso a profecías pequeñas, ¿verdad? Pero entrada a Jerusalén en un asno, piedra de tropiezo para los judíos, luz a los gentiles, resurrección, ascensión, sentado a la diestra de Dios, traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, dinero arrojado en la casa de Dios, el precio dado para el campo del alfarero, todos esos detalles también, olvidado por sus discípulos, acusado por falsos testigos, mudo ante sus acusadores, herido, mayugado, herido y escupido, todo eso está profetizado. Objeto de mofa, cayó bajo la cruz, manos y pies horadadas, crucificado con ladrones, intercede por sus perseguidores, rechazado por su propio pueblo, aborrecido sin causa, los amigos permanecieron alejados. Todo eso está en el Nuevo Testamento, todo eso está cumplido. Y menciona el Nuevo Testamento, los escritores de los evangelios hacen hincapié en eso, como decía el libro, ellos lo detallan de esa manera. Los amigos permanecieron alejados, la gente meneó la cara, objeto de la curiosidad pública, vestiduras repartidas y rifadas, sufrió sed, le ofrecieron hiel y vinagre, su clamor al final, ¿verdad? En la cruz, su Padre, ¿por qué me has abandonado? Se encomendó a Dios, huesos no quebrados, corazón roto, su costado abierto, tinieblas sobre la tierra y sepultado en la tumba de un rico. Voy a tratar de agregarles las citas y se las voy a enviar para que las tengan también, porque yo creo que es importante estudiar detalladamente estas profecías. Entonces, ¿cuáles son las 8 profecías que vamos a ver si están aquí? Las 8 profecías, ok, no están. No, esa ya es otra cosa. Ok, ¿cuáles son las otras profecías que el cumplirlas de manera voluntaria sería como bien difícil, una probabilidad muy grande? Dice que son 8. El lugar del nacimiento. Ok, imaginemos. Bueno, de ahí nosotros no tenemos control a dónde vamos a nacer, ¿verdad? Pero el lugar de nacimiento, como dice Miqueas 5:2, iba a nacer en Belén. Entonces, todo lo que el Señor hizo para poder obrar de esa manera, ¿verdad? Para que Jesús naciera en Belén. En la época del nacimiento, hay un estudio muy amplio acerca de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, especificando en qué momento iba a nacer Jesús, y es súper interesante poder verlo y poder estudiarlo en la época en la que iba a nacer Jesús, la manera de nacer, ¿verdad? También de una virgen, lo menciona Isaías, iba a ser traicionado, que iba a ser traicionado por alguien, la manera de morir. Salmo 22:16 habla de la manera en que iba a morir. Vamos al Salmo 22:6. Perdón. 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Quién escribió? Bueno, escribió David. ¿Será que David le pasó eso? Pues no hay evidencia que pasó eso. ¿Por qué escribió eso? Bueno, porque realmente estaba siendo guiado por el Señor, porque es un salmo mesiánico que apuntaba hacia Jesús en ese momento. Otro es la reacción de la gente, cómo se mofan, cómo contemplan, cómo se ríen, cómo lo calumnian también. No es algo que está dentro de nuestro control, lo que los demás hacen con nosotros. La sepultura, también cómo lo iban a sepultar, todas esas profecías fueron cumplidas en Jesús. Entonces pensando también yo sé que es difícil entender todo eso, pero la meta es poder estudiar y poder prepararnos más para que podamos estar listos, ¿verdad? Para cuando alguien de repente
de la nación judía, de los judíos nos puedan preguntar o podamos estar listos para compartir con ellos. Hay mucho material bueno. Yo quiero animarles a que puedan investigar y poder seguir estudiando. Durante la semana yo les voy a mandar una página de internet. Ahorita no recuerdo cómo es, pero es muy buena. Hay mucho material ahí de recursos que pueden utilizar para esta clase que les va a servir bastante y que les animo a que puedan seguir estudiando. Ok. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo estamos? ¿Están ahí todavía? Sí, ¿verdad? Nata, ¿estás ahí todavía? Ok, ya miré. Claro que sí. Ok. Yo tengo algo. A ver, qué lindo. Por ejemplo, me parece que fue en el libro que leí, ¿verdad? Que dice, usted lo dijo, ¿verdad? Pero dijo Elohim, dice los 3 nombres que incluyen la deidad. Elohim, Dios, Adonai, Señor, y el Shaddai, fuerza. Algo así, o sea, ¿estoy en lo correcto? Ahí, o sea, esos 3 nombres hablan de la deidad. Okay. Así lo entendí o así lo vi, creo yo. No sé, alguien que nos ayude ahí, pero que no recuerdo yo de esa parte, realmente. Pero. Me parece que en el libro decía, entonces, como ellos usan bastante los nombres, ¿verdad? Entonces también podría ser algo que nos pueda ayudar para hablarles de la deidad de Dios, ¿verdad? Sí, hay algo, ¿verdad? Que el judío realmente quería un libertador, ¿verdad? Estaba esperando un libertador. Entonces, para ellos fue duro, decepcionante. Sí, yo puedo aportar en esto. Creo, del Shaddai, está en la página 21. Ellos, por ejemplo, para escribir el Shaddai utilizan una letra Shi, que es como plural. Y es así, creo que lo puse, el dibujo es como un tridente. Esa es la letra Shi en hebreo. Y entonces ahí se mira como que representará la Trinidad del Señor Jesucristo. La deidad de nuestro Dios. La deidad, sí. Ahí Carol ensució, pero el Shaddai, Shaddai se escribe de esa manera. Entonces ahí está la letra del Shi, que representa un 3. 3, sí, o sea que ellos también hablan, o sea, también podríamos irnos por ahí, ¿verdad? Para hablarles. Sí. Ok, bueno, saquen un papel o una pregunta. ¿Hay alguien que no tenga grupo? Yo no tengo grupo. O que no sabe en qué grupo está. José. Yo lo puedo aceptar. No, es que me van a dedicar a jugar mucho, entonces no. Yo no sé tampoco en qué grupo estoy. Ok, sí. Entonces, José, Jesse, ¿alguien más que no sabe o que no tenga grupo? Creo que Jonathan no, ¿verdad? Tampoco. No sé si está Italia también, acá. Está dormido, Jonathan. Ok. Te veo como congelada la imagen, no sé si era la internet o qué. Que por rato como que yo no los miro, yo no los miro, no sé por qué pasa, pero yo no miro caras. No sé qué pasa, pero bueno, voy a confiar que ahí están. Ok. Listo. No escucha, dice Jonathan. Ok. Bueno, saquen un papel y un lápiz. Les voy a hacer 3 preguntitas sencillas. Ustedes pueden hacerla en papel y lápiz o en su computadora, donde quieran. Voy a hacerles 3 preguntas. Cuando terminen, si están escribiendo, le toman una foto y me lo mandan a mi WhatsApp personal. No tienen que mandarlo al grupo, a mi WhatsApp personal. O si lo hicieron por correo, por computadora, pueden mandarlo a mi correo o también al WhatsApp. No importa, como les salga mejor.
¿Está todo listo ya? Eduardo, yo Dígame, tengo un Sandra. problema. Eduardo. Perdón, primero Sandra, después don René. El internet se me ha desconectado 2 veces. Espero lograr contestar el examen. Está bien. Don René, ¿tenía algo? ¿Y cuál es tu correo? Eduardo, así como mi nombre, Eduardo, Pero todo, disculpa, todo minúscula. Sí, todo minúscula. Ahorita se lo mando al chat. O se lo mando a usted también. Ok. Ok, espero que ya estén listos. Ok, primera pregunta. ¿Leyó? La pregunta es si leyó alguno de los medios, alguno de los folletos, o el libro, o el que les mandé por WhatsApp, o si buscaron información. Entonces, la primera es sí o no. ¿Leyó? Sí o no. La segunda es... Para los nuevos no aplica esa, Eduardo. Exacto. Vamos a bajar Lleva el punto, 0. pero no aplica. Ok, segunda pregunta. ¿Qué creen los judíos acerca de la salvación y cómo nosotros podemos compartir con ellos en cuanto a ese tema? ¿Va? Ok, Ivette, te anoto al chat, Ivette. ¿Te incluyo en el chat? Sí, porfa, porque no estoy. Ok. ¿Puedes repetir la segunda pregunta, Eduardo, que no escucho bien? Sí. ¿Qué creen los judíos acerca de la salvación? ¿Cómo nosotros podemos ayudarles en cuanto a ese tema? ¿Alguien dijo ahí? No, ahí. Yo creo que ya te agregué, Ivette. Yo creo que ese es tu número. Eduardo. Dígame. Listo, ya. Dice que no, es que a mí, por internet, a mí se me entrecorta. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Leyó sí o no? Ajá. La segunda. ¿Qué creen los judíos en cuanto a la salvación? Dígame. ¿Por qué no la envías escrita por el chat mejor las preguntas? Así cada quien la puede... Por favor. Vaya, pues. Eduardo, ¿dentro de cuánto tiempo te tendríamos que enviar la prueba? Hoy antes de las 12, ¿ok? Okay. Hoy antes de las 12 del mediodía, no de la noche. De la noche, ok. Ok, José, ya voy, te voy a agregar. José Burgos. Ok, la tercera pregunta es para los que puedan escuchar, y si no yo se la voy a mandar por chat. Es, mencione al menos 5 profecías, al menos, ¿verdad? Pueden mencionar más, pero al menos 5 profecías que se hayan cumplido del Nuevo Testamento en Jesús, con su cita en el Nuevo Testamento, por lo menos, ¿va? Miren, si ustedes la encuentran en el Nuevo Testamento, no usando Google, si ustedes lo encuentran en su Biblia, en el Nuevo Testamento, pueden poner hasta la cita del Antiguo Testamento, porque el autor ahí mismo lo dice. Entonces, por lo menos 5 que se cumplieron en Jesús. ¿Podemos usar la Biblia? Sí, pueden usar la Biblia, pero no pueden usar Google. Allá Dios lo va a observar. Hay que mandar las preguntas, Edu, al chat. Gracias, Chris. Sí, la miré ya. Su correo no lo tenemos todavía, ¿verdad? Ahorita No, ahí lo mandé a la clase. Vos no estás, okay. Nicole, no, ¿verdad? Ok, ahorita te voy a... Sí, no estoy. Pero te lo mandé. Igual, tu número es... Vamos a ver.
Tu número es el 9683-1470. Sí. Ah, yo te lo envié ya. Okay. Gracias. Yo tampoco tengo el correo. Ok. Es cierto. Solo que no sé si es mi internet, pero no me ha caído. Eduardo @impactohn pegado .org, todo minúscula. No te lo voy a mandar igual. ¿Faltan más preguntas, Eduardo? Solo esas tres. No, solo esas tres. Ah, perfecto. Bueno, si quieren, voy a orar para que no tienen que salirse, pero por lo menos ya con eso ya sabemos que estamos terminados. Ya, Señor, Eduardo. gracias. Dígame, Shirley. Hola. Se desconectó. ¿Me escuchan? Se desconectó. ¿Quién? Te escuchamos. Sí, te escuchamos, Eduardo. Ok, voy a orar pues. Señor, oro para que nos guíe, Señor. Podemos ver la evidencia en tu palabra, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo en ella y meditar, Señor, y poder honrarte, Señor, a través de nuestra vida y poder alcanzar a otros, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por este grupo, Señor. Oro para que sigas tú dándoles la gracia, Señor, y que te podamos juntos, Señor, seguir conociendo y exaltando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos, ya terminamos. ¿Podemos ir a hacer el examen? Ok. Sí, sí. El que quiera salirse puede salirse, el que quiera seguir, no hay problema. Aquí estoy yo. Edu, yo tengo una pregunta, Edu. A ver, dime, Cris. Si querés, José tenía otra pregunta. Si querés vos primero, José. José me iba a preguntar. Es que José me iba a preguntar la pregunta 3, entonces no le hagas caso. Yo te iba a preguntar, en la exposición son 3 personas las que van a exponer. Lo ideal serían 3 personas, sí. Ok. Si quieren 4, si quieren 5, está bien. Si solo uno, ahí sí los regaño. Ok. Listo, gracias, Edu. Acuérdense que no van a repetir. Eduardo, al chat vas a mandar a qué grupo los que faltamos. Sí, al chat lo voy a mandar. Ok. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Kelita. Adiós a todos. Ánimo para la otra semana, ahí queda, para la otra semana yo les mandé la información, toca el Islam. A ver, dígame, Sandra.